dudas sobre las preguntas del examen, podemos analizarlas, responderlas. Si no, tomamos el último tema del módulo de cardiología. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, parece que no hay dudas. ¿Se escucha bien, doctor? Bueno, el tema que les voy a mostrar ahora es un tema muy apasionante dentro de la cardiología. Se llama la muerte súbita cardíaca. Seguramente que ustedes han escuchado decir: ¿de qué se murió tu padre, tu madre? Y la gente dice: de un momento a otro se murió. Estaba mirando tele y se cayó al suelo, se desplomó y se murió. Otras veces la gente dice: yo lo acompañé, me acosté con él y amaneció muerto. Muchas veces cuando se firma un certificado de óbito, bueno, antes, seguramente que esto que se llama muerte súbita cardíaca era catalogado como muerte natural. Cuando se habla de muerte súbita cardíaca, se excluye aquellas muertes por accidentes, por suicidios y por envenenamiento. Eso no es muerte súbita cardíaca. Vamos a ir definiendo lo que es la muerte súbita cardíaca y obviamente el tratamiento inicial de un paciente que hace una muerte súbita cardíaca es iniciar las maniobras de resucitación cardiopulmonar. Por eso es que este tema viene junto. No está muy bien definido el tiempo que define la muerte cardíaca súbita. Hay conceptos un poco disidentes entre especialistas, epidemiólogos, clínicos, anatomopatólogos o especialistas en medicina legal. Sin embargo, los cardiólogos han incursionado en este tema por el hecho de que la mayoría, por no decir casi el 100% de las causas de muerte súbita son de origen cardíaco. Es importantísimo interrogar si la muerte de un paciente ha sido en forma súbita, porque ¿qué es lo que ocurre cuando se habla de muerte súbita cardíaca? Es un paciente que de pronto se desploma y cae al suelo, pero a diferencia del síncope, en el que también el paciente cae al suelo de forma súbita, pierde la estabilidad postural, en el síncope el paciente se recupera espontáneamente. Pero cuando es una muerte súbita cardíaca, no recupera espontáneamente el paciente. Es decir, que hay que iniciar inmediatamente las maniobras de resucitación cardiopulmonar para que se salve.
O sea, hay pacientes que han sobrevivido a una muerte súbita cardíaca. Esto es un paciente que en realidad se murió y sobrevivió. Obviamente cuando ha tenido la suerte de ser reanimado. Hay muy pocas posibilidades de resucitar a un paciente cuando este evento ha sucedido fuera del hospital. En cambio, cuando el paciente hace una muerte súbita, estando internado, por ejemplo, que esté internado en un servicio de medicina interna, un servicio de cardiología, o esté internado por algún problema cardiovascular en una terapia intensiva, tiene chance el paciente de resucitarse. Entonces, el paciente pierde la conciencia, no hay pulso, obviamente, es un colapso circulatorio agudo. Si se ha encontrado muerto al paciente, se considera que la muerte es súbita. Si se le había visto con vida y en buen estado en las 24 horas previas. Hay algunos autores que dicen que para denominarse muerte súbita cardíaca ha tenido que pasar hasta 1 hora desde el inicio de los síntomas. Es un paciente que puede empezar con un dolor del pecho, una falta de aire, y en el curso de 1 hora hace parada cardíaca. Entonces, a eso se llama muerte súbita cardíaca. Y generalmente esta muerte súbita cardíaca es por trastornos del ritmo cardíaco. Generalmente, o sea, más del 90% de los casos de los pacientes que se desploman al suelo o que hacen una pérdida de conciencia súbita es porque han tenido un episodio de una arritmia letal. Según la OMS, en los países, digamos, del primer mundo, ocurren entre 19 y 159 muertes súbitas cardíacas por 100.000 habitantes. Y más del 90% de estas muertes súbitas cardíacas se deben a alguna cardiopatía estructural. O sea, si la familia lo lleva a un enfermo que sufrió una parada cardíaca, el médico tiene la obligación, debe tener la ética, el ojo clínico de poder encontrar una cardiopatía estructural, porque tiene que haber una cardiopatía estructural. Es muy infrecuente que hay una situación, digamos, un trastorno del ritmo cardíaco en el que eso ocurre en el 1%, ¿sí? En el que se lo estudia el enfermo y no se le encuentra ninguna cardiopatía estructural. Entonces hay que estudiar bien a esos enfermos que han tenido la suerte de que lo llevaron al médico y lo resucitaron. No, porque se supone que en el paciente que está internado ya el médico ha tenido chance de estudiarlo. Pero ese paciente que es en la calle es decir, que estaba caminando y se desploma al suelo, se cae, ese paciente hay que estudiarlo, ¿no? Porque puede haber una recurrencia de la muerte súbita cardíaca. En la muerte súbita cardíaca también algo muy interesante, tiene un patrón circadiano. La mayor parte de las veces ocurre entre las 7 y las 11 de la mañana. Probablemente porque, otros autores dicen a partir de las 4 de la mañana, probablemente porque en ese horario hay mayor trombogenicidad, hay mayor agregabilidad plaquetaria y hay mayor una activación del sistema nervioso central. Hay 2 picos de presentación de la muerte súbita cardíaca. El primero de ellos ocurre entre el nacimiento y los 6 meses de edad, a lo que se llama la muerte súbita infantil.
Y el segundo pico está entre los 45 y los 75 años de edad. La muerte súbita cardíaca es multifactorial. Muchas causas existen de muerte súbita cardíaca. Disculpe, doctor. Acá le estoy mostrando lo que dice la literatura mundial. Todas estas causas, todas estas cardiopatías están asociadas a muerte súbita cardíaca. Doctor. Vamos a ir describiendo una por una. Doctor. ¿Sí? No se mueven las diapositivas, doctor. ¿Cómo? ¿Está No se cambiando ve la diapositiva. ¿O sigue manteniéndose en la primera? ¿Y esa se ve? Solo la primera, doctor. Solo se ve el título de muerte súbita cardíaca, doctor. No se ven las demás. Ok, ahorita reviso. ¿Ahora se ve? Sí, doctor. Doctor. ¿Se ve ahora? Sí, doctor. Ok. Una de las principales causas de muerte súbita cardíaca se produce en el contexto de un infarto agudo de miocardio. Pero no solamente es en la fase aguda. Hay pacientes que ya están en fase crónica del infarto, es decir, han sufrido un infarto agudo, con tratamiento o sin tratamiento sobrevivieron al infarto. Estos pacientes también tienen riesgo de muerte súbita cardíaca. Por esa razón es importantísimo, antes de que se vaya de alta el enfermo que ha sufrido un infarto de miocardio, determinar si tiene riesgo de muerte súbita cardíaca. Porque si no, el paciente va a ser externado y se va a morir en su casa. Es decir, hay estudios que permiten detectar qué factores de riesgo tiene el enfermo para sufrir un infarto de miocardio. Obviamente, aquellos enfermos que no han sido sometidos al mejor tratamiento del infarto de miocardio, que es la angioplastía con implante de stent, esos pacientes tienen alto riesgo de infarto. No se olviden que cuando hablamos de infarto de miocardio, dijimos que la principal causa de muerte cardíaca prehospitalaria
en el infarto de miocardio son las arritmias cardíacas. O sea, se mueren por un trastorno del ritmo cardíaco que se llama fibrilación ventricular primaria. Es decir, estos enfermos, por el trastorno del sistema nervioso que está muy alterado, hacen arritmias fatales y se mueren los enfermos. Cuando ya pasa la fase aguda, la principal causa de muerte ya deja de ser los trastornos del ritmo cardíaco. Ya es la insuficiencia cardíaca, es decir, cuánto de fracción de eyección tiene el corazón, y eso está muy asociado. Mientras más baja es la fracción de eyección, más riesgo tiene el enfermo de sufrir un evento arrítmico, y por esa razón a estos enfermos que han superado un infarto de miocardio, peor cuando no han sido sometidos a una angioplastía o han llegado tarde al médico y ya está necrosado el músculo del corazón, estos pacientes tienen alto riesgo de sufrir una muerte súbita cardíaca, y por esa razón hay que detectar qué factor de riesgo tiene para iniciar un tratamiento preventivo. ¿Cuál creen ustedes que es la droga más utilizada para prevenir la muerte súbita cardíaca en el paciente que ha sufrido un infarto de miocardio? A ver. Doctor, ¿serían las drogas que se utilizan para la supervivencia del paciente? Claro, al final lo que uno quiere es que no se muera, pues eso es supervivencia. ¿Cuál es la droga más utilizada para prevenir la muerte súbita cardíaca en el contexto de un infarto de miocardio? La espironolactona, doctor. Eso en el paciente con insuficiencia cardíaca. Porque se usó la espironolactona. ¿Cuáles son los 3 estudios que se hicieron en el paciente con espironolactona? ¿Cuál fue el primer estudio que demostró que esta droga disminuía el riesgo de muerte súbita cardíaca? Bueno, pero eso vamos a hablar en la segunda causa. Entonces, respóndanme cuál es la principal droga para prevenir la muerte súbita cardíaca en los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio. Bueno, la segunda causa de muerte súbita cardíaca es la insuficiencia cardíaca crónica, fundamentalmente aquella que está avanzada. 40 a 50% de los pacientes que están en insuficiencia cardíaca, independientemente de la causa, cualquiera que sea la causa, mismo ese paciente que sufrió un infarto, no fue atendido a tiempo, no recibió un tratamiento eficaz como la angioplastía, se necrosó el músculo cardíaco, sobrevivió al infarto, pero ha quedado en insuficiencia cardíaca. Se ha remodelado el ventrículo izquierdo. Entonces, independientemente de la causa, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca avanzada es una de las principales causas de muerte súbita cardíaca. Y hay un 40 a 50% de los pacientes en insuficiencia cardíaca cuyo causa de muerte es la muerte súbita cardíaca. Se pueden morir mirando televisión, estando en reposo o haciendo algún esfuerzo. Lo cierto es que se desploman al suelo, pierden la conciencia, caen al suelo y hay que hacer resucitación cardiopulmonar. Y miren ustedes que se utiliza la misma droga para prevenir la muerte súbita cardíaca. Ahora, en estos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica avanzada, también el cardiólogo lo que hace es identificar
a esos enfermos que tienen riesgo de muerte súbita cardíaca. Porque si usted descuida, no olfatea, no identifica ese factor de riesgo, por más que usted le dé todas las drogas al paciente para insuficiencia cardíaca, se le va a morir de una muerte súbita cardíaca. Y qué casualidad que se utiliza la misma droga, tanto en el infarto de miocardio como en la insuficiencia cardíaca crónica avanzada, se utilizan. Hay dos terapéuticas para prevenir la muerte súbita cardíaca. Hay dos recursos, un recurso farmacológico y un recurso que no es farmacológico para prevenir la muerte súbita cardíaca. La cardiopatía chagásica es otra de las causas muy frecuente, por cierto, en nuestro medio, en los países pobres, en los países donde hay chaga, la muerte súbita cardíaca. 40 a 50% de los pacientes con chaga se pueden hacer una muerte súbita cardíaca. Y aquí lo interesante es que no siempre están en fase, no siempre están en insuficiencia cardíaca. Inclusive hay pacientes que se hacen muerte súbita cardíaca sin que estén dilatados. Y eso es porque el trypanosoma cruzi es sumamente dañino para el sistema eléctrico, porque la mayor parte de las veces de esta muerte súbita cardíaca en la población chagásica se debe a un trastorno del ritmo cardíaco, es una arritmia ventricular, una fibrilación ventricular. Por esa razón, hay que identificar a estos pacientes con cardiopatía chagásica qué riesgo tiene de muerte súbita cardíaca. Y habitualmente se hace con un estudio que se llama Holter. Este es un dispositivo en el que se monitoriza el ritmo cardíaco 24 horas. Y ahí se identifica alguna arritmia. No cualquier arritmia produce muerte súbita cardíaca. Generalmente es la fibrilación ventricular que directamente pasa a paro cardíaco, o la taquicardia ventricular, que degenera en FV, o sea, fibrilación ventricular, y luego viene el paro cardíaco. Entonces, los chagásicos tienen mucho riesgo de muerte súbita cardíaca. Casi la mitad de nuestros enfermos con cardiopatía chagásica se mueren por este fenómeno de la muerte súbita cardíaca. La miocardiopatía hipertrófica, que es una forma de miocardiopatía. Ustedes saben que según la OMS hay 3 tipos de miocardiopatía, ¿no? La dilatada, la hipertrófica y la restrictiva. Esta enfermedad se hereda en forma autosómica dominante y se presenta fundamentalmente, es decir, todos esos deportistas jóvenes que se murieron haciendo deporte competitivo, generalmente se debía a una miocardiopatía hipertrófica. Por eso es que a los deportistas competitivos pasan siempre por un chequeo cardiológico para ver si no tienen algún trastorno genético tipo miocardiopatía hipertrófica. Y se da en población joven, menores de 35 años. Toda muerte súbita cardíaca en una persona menor de 35 años, lo más probable es que se deba a miocardiopatía hipertrófica. En cambio, si es mayor de 35 a 40 años, ya puede ser por infarto agudo de miocardio. Entonces, por esa razón, los cardiólogos, fundamentalmente cuando hay historia familiar de muerte súbita, hay que estudiarlos a estos enfermos. Habitualmente es por un trastorno del ritmo cardíaco también, por una fibrilación ventricular. Dentro de las valvulopatías,
La valvulopatía que más se asocia a muerte súbita cardíaca es la estenosis aórtica. Ustedes saben que la principal causa de estenosis aórtica en pacientes, en la población del primer mundo es de tipo degenerativa. A medida que nos envejecemos, nuestra válvula aórtica se va esclerosando, ¿verdad? Y ocurre más allá de los 70 años. En cambio, cuando la estenosis aórtica es en personas más jóvenes, habitualmente es de origen reumático, ¿no? Por fiebre reumática. Lo cierto es que hay un porcentaje de enfermos que, a Dios gracias, es mínimo. 5 a 10% hacen muerte súbita cardíaca. Por lo tanto, importante es que en los pacientes que usted oculte un soplo cardíaco, un soplo aórtico, sistólico, lo derive al cardiólogo, porque ese paciente puede morirse de un episodio de muerte súbita cardíaca, porque lo más frecuente es que si uno oculta un soplo sistólico en el foco aórtico, tiene que deberse a una estenosis aórtica, y peor si es añoso, con más riesgo. Hay que identificar si tiene algún trastorno del ritmo cardíaco. No es suficiente el electrocardiograma convencional, hay que hacerle un estudio Holter o hacerle una ecografía cardíaca para identificar si tiene algún trastorno del ritmo. Ya van apareciendo causas menos frecuentes, como son las canalopatías, que se llaman. Estas canalopatías producen trastornos del ritmo cardíaco. Interesante es que usted no encuentra una cardiopatía estructural a través de una ecografía. Estos son trastornos congénitos, hereditarios, que no son tan fácil diagnosticar. Probablemente uno de los más frecuentes de estos tres que está acá es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Yo en Montero tengo unos 4 pacientes, 3 mujeres y un hombre, que tienen síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es un trastorno genético en el que el paciente nace con un haz anómalo, que se llama el haz de Kane, y este haz de Kane es el que despolariza el ventrículo por una vía alterna, y estos enfermos tienen 2 tipos de arritmia. Una de las más frecuentes es la fibrilación auricular y la otra es la fibrilación ventricular. Por lo tanto, lo interesante de estos enfermos es que cuando usted lo examina no le encuentra absolutamente nada. Pero el electrocardiograma es vital, porque el electrocardiograma del síndrome de Wolff-Parkinson-White es característico. Tiene 3 alteraciones electrocardiográficas: el PR corto, la onda delta y un trastorno, un ensanchamiento del QRS con trastornos de repolarización ventricular. El otro trastorno, la otra canalopatía que se llama, es el síndrome de QT largo congénito. Síndrome de QT largo congénito. Acuérdense cuánto mide el QT. Sin embargo, mucho cuidado, porque lo más frecuente es que sea de tipo adquirido el síndrome de QT largo. O sea, hay 2 tipos de síndrome de QT largo, el congénito y el adquirido, pero en la práctica médica es más frecuente el síndrome de QT largo adquirido. Y hay innumerables drogas que alargan el QT. No sé si alguien me puede decir cuánto es lo que mide normalmente el QT.
Doctor, el segmento QT. ¿Cuánto? Menos de 0.44 segundos. Exactamente. Entonces, el intervalo QT se debe sacar con la fórmula de Bassett, ¿no? ¿Verdad? El síndrome de QT corregido, de acuerdo a la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, menor intervalo QT. A menor frecuencia cardíaca, mayor intervalo QT. Eso tiene que meterse a la cabeza. Habitualmente en los electrocardiogramas ya viene corregido, que es a través, se obtiene esa corrección a través de la fórmula de Bassett, ¿verdad? Ya en los informes electrocardiográficos ya viene el QT corregido, pero tienen que saber los valores normales. Mire, para desgracia, lo más frecuente es que el síndrome de QT largo, la forma más frecuente es la adquirida. Y hay innumerables drogas que alteran el QT. Como cosa paradójica, las mismas drogas antiarrítmicas, hay drogas antiarrítmicas que prolongan el QT y que hay que tener mucho cuidado. O sea, es paradójico porque usted está dando una droga antiarrítmica, pero más bien esa droga le genera arritmia. Es el efecto proarrítmico de las drogas. Solamente le voy a nombrar 4 que producen este alargamiento del QT. Una de las que más usamos es la amiodarona. Luego viene el sotalol, que también alarga el QT. La quinidina también alarga el QT. O sea, hay antiarrítmicos como los que les he nombrado que a través del efecto proarrítmico pueden alargar el QT. Por esa razón es que cuando uno indica estas drogas antiarrítmicas, siempre hay que hacer electrocardiograma, porque si está ensanchado el QT hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque se dispara una arritmia polimórfica que se llama la torsión de punta, la torsade points que dicen los gringos, y esta es una arritmia que rápidamente degenera en fibrilación ventricular, es una forma de fibrilación ventricular y el paciente hace paro cardíaco. Me olvidaba decirle que el síndrome de Wolff-Parkinson-White es asintomático el paciente. Por alguna razón, por algún factor precipitante, en algún momento puede hacer un trastorno del ritmo cardíaco. Yo, la paciente que tengo acá en Montero, se detectó que tenía Wolff-Parkinson-White porque estaba entrando a una cesárea programada por primera vez y se tornó fatigada con disnea, palpitaciones. Hasta ese momento ella era totalmente normal, recién se enteró de que se le diagnosticó este problema cardíaco en el momento de la cesárea, cuando iba a ser intervenida. Tal vez el fenómeno que precipitó la arritmia fue el estrés. Entonces siempre hay un factor que precipita el trastorno del ritmo cardíaco. Y cuando se le hizo, lo que hizo fue una fibrilación auricular aguda. Entonces se revirtió con amiodarona la arritmia y cuando se le hizo ya el electrocardiograma, cuando ya había pasado la arritmia, se detectó que tenían las 3 alteraciones típicas del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces les decía que el síndrome de QT largo, fundamentalmente el más frecuente es de tipo adquirido, porque hay drogas. Y miren ustedes que, no sé si se acuerdan que cuando empezó el COVID, se hablaba de que era importante dar la acitromicina para el tratamiento de los pacientes COVID, ¿no es verdad? Pero ¿qué pasó? Se necesitaba una valoración cardiológica porque la acitromicina, como un antibiótico de tipo macrólido, alargaba el QT. Entonces, la acitromicina es uno de los antibióticos que puede prolongar el QT, fundamentalmente en aquellos enfermos que están en tratamiento con acitromicina más de 5 días. Ustedes saben que la acitromicina es una droga maravillosa, se utiliza mucho en las neumonías atípicas.
típicas, pero también se utiliza mucho en los servicios de medicina interna para las neumonías adquiridas en la comunidad asociadas a ceftriaxona, ¿verdad? Entonces, pacientes que están con más de 5 días con acitromicina, hay que vigilar el QT porque esta droga prolonga. Hay antidepresivos utilizados mucho por los médicos psiquiatras y que precisamente hay que suspender el antidepresivo porque estas drogas pueden prolongar el QT. Todavía yo me he formado cuando no habían las drogas modernas antidepresivas. En mi época se utilizaba mucho la amitriptilina, que era una droga antidepresiva, y esta droga estaba contraindicada en pacientes, o sea, está contraindicada en pacientes cardiópatas o hipertensos, porque precisamente prolonga el QT. Ahora las drogas más nuevas, antidepresivas, como el escitalopram, que es una excelente droga antidepresiva, yo lo utilizo, por ejemplo, en los pacientes que sufren un infarto del miocardio. El paciente que se infarta mucho se deprime. Entonces hay que darle una droga antidepresiva. Sin miedo, porque el escitalopram es muy inocuo, digamos, ¿no? No era como la amitriptilina, que si bien hay en el comercio, pero ya los psiquiatras la utilizan con menor frecuencia. Entonces, hay otras drogas, antialérgicos. Imagínense, hay antialérgicos que también provocan QT largo, que prolongan el QT. Y hace unos años atrás apareció una droga que utilizaban mucho los gastroenterólogos, que se llamaba la cisaprida. La cisaprida fue el boom para el para el RG. Era una droga procinética muy buena, pero ¿qué pasó? La Organización Mundial de la Salud, la FDA, la retiró del mercado porque empezaron a producirse muertes súbitas cardíacas. Y la causa de la muerte súbita cardíaca era precisamente porque provocaba trastornos del ritmo cardíaco y eran precedidos por alargamiento del QT. El potasio bajo y el magnesio bajo también están asociados a alargamiento del QT. Mucho cuidado cuando uno utiliza diuréticos de asa. Cuando uno bebe demasiado cerveza, por ejemplo, por la orina se pierde mucho magnesio. Entonces, esa hipomagnesemia puede ser fatal para el corazón porque alarga el QT. Obviamente en aquellos enfermos que tienen cardiopatía o son hipertensos, son obesos, ¿no es verdad? Porque en una persona joven que bebe, no es frecuente que tenga que el alcohol le aumente el intervalo QT. Pero en pacientes que tienen enfermedad de base puede. Entonces siempre cuando uno mira un electrocardiograma hay que mirar el QT porque el QT largo, la prolongación del QT largo se asocia a arritmias fatales, jóvenes. Y el síndrome de Brugada. Brugada es un cardiólogo de talla mundial de Barcelona que describió pacientes jóvenes que hacían muerte súbita cardíaca, que cuando se le hacía un electrocardiograma tenían un bloqueo incompleto de la rama derecha con una ligera elevación del ST. Yo no he visto ningún enfermo con síndrome de Brugada, pero existe el síndrome de Brugada, es muy frecuente fundamentalmente en países desarrollados, se los ve. Y obviamente los españoles pues tienen una prevalencia aumentada de este síndrome de Brugada, que se debe, como les digo, al cardiólogo especialista en arritmias cardíacas, que es el doctor Brugada. Y finalmente, un tipo de miocardiopatía genética que se llama la displasia arritmogénica del ventrículo derecho.
O sea, se dilata el ventrículo derecho, hay fibrosis, y esta displasia genera arritmia cardíaca. Y esto se detecta a través de la ecocardiografía. Entonces, un paciente que ha tenido una muerte súbita cardíaca o que estuvo internado por cualquier problema cardíaco, hace una muerte súbita por arritmia, uno lo resucita, hay que investigar todas estas cardiopatías para identificar cuál es la causa. Entonces, para la próxima clase, antes de empezar el nuevo módulo de neumología, ustedes me van a decir, me van a revisar, me van a leer. Son 2 tratamientos que hay para la muerte, para prevenir y tratar la muerte súbita cardíaca. Un tratamiento farmacológico, y me van a decir cuál es la droga, y el segundo tratamiento que es no farmacológico para prevenir la muerte súbita cardíaca. Entonces, estas son diapositivas en las que se ve cómo es, en realidad, claro, el examen que confirma la miocardiopatía hipertrófica es a través de una biopsia. De todas maneras, por ecocardiografía se confirma. Fíjense que este electrocardiograma parecería de un enfermo que tiene bloqueo completo de rama izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene un QRS ancho y un trastorno del ST. No es normal que el ST y la onda T sean negativas, ¿no? ¿Verdad? Generalmente de uno son positivas. Tienen una anchura del QRS mayor a 0,12 y ondas R altas, como de una hipertrofia, porque es en realidad una hipertrofia. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, aquí el electrocardiograma muestra un zócalo positivo, pero no hay hipertensión arterial, porque estos enfermos no tienen hipertensión arterial. Entonces es una hipertrofia del septum interventricular, ¿no? A eso se llama miocardiopatía hipertrófica. Y esta otra que es la displasia arritmogénica, que también es una causa de muerte súbita en la población atlética. Es decir, la principal causa de muerte súbita en los atletas es la miocardiopatía hipertrófica. Y en segundo lugar, la displasia arritmogénica. El síndrome de Marfan está asociado también a la muerte súbita cardíaca, fundamentalmente en los pacientes que tienen prolapso de la válvula mitral. Ustedes saben que el paciente que tiene síndrome de Marfan tiene hiperelasticidad. ¿Por qué? Porque estos enfermos tienen un defecto en la proteína que codifica, en el gen que codifica la fibrilina. Tienen aracnodactilia, los dedos largos. Son longilíneos estas personas. Muchos pacientes consultan primero por miopía. Cuidado, es muy frecuente la miopía en la población. Yo tengo una enferma que se le diagnosticó síndrome de Marfan. No vino ella por trastorno del corazón, sino vino primero al oculista. El oculista le hace todos los estudios y lo que le detecta fue miopía. La miopía es un trastorno. La luxación también del cristalino es muy frecuente en los pacientes con síndrome de Marfan, sobre todo en las mujeres. Una mujer miope, hay que buscarle síndrome de Marfan. Peor si tiene otras características como ser la hiperelasticidad o si tiene pectum excavatum. Si es de talla alta, o sea, una mujer miope y de talla alta, hay que sospechar de que tenga síndrome de Marfan. Yo tengo aquí en Montero 2 pacientes con síndrome de Marfan, una mujer y un varón. No se olviden que los pacientes que tienen síndrome de Marfan tienen un ensanchamiento de la aorta ascendente. Es decir, estos pacientes se pueden morir por una disección aórtica. Es un riesgo que una mujer se embarace teniendo síndrome de Marfan. Prácticamente no deben embarazarse. Hay que hacerle planificación familiar porque si ese síndrome de Marfan se está expresando con mayor daño a nivel
de la aorta ascendente, estas pacientes tienen mucho riesgo de que se diseque la aorta en el momento del trabajo de parto. Por eso estas pacientes tienen que ir a cesárea. Aquí se ve una dilatación de la aorta. Entonces, más de 55 milímetros ya es un riesgo grande. Y este es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que es asintomático, o sea, es difícil diagnosticar, o sea, uno no le encuentra absolutamente nada en la exploración semiológica, solo a través del electrocardiograma se detecta el síndrome de Wolff-Parkinson-White. De ahí la importancia de hacerse un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque uno puede tener una muerte súbita cardíaca si nació con un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Como no da síntomas, el primer episodio puede ser un episodio de arritmia cardíaca, un episodio de fibrilación auricular, ¿no? Entonces, lo que tienen estos pacientes es un PR corto menor a 0,12 centésimas de segundo. Aquí se ve la onda delta. La onda delta es como un ensanchamiento. El QRS está ensanchado más de 12 centésimas de segundo, es decir, más de 3 cuadraditos. Y hay alteraciones en la repolarización. El ST y la onda T están negativas. Entonces, esas son las 3 características del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Aquí se ve un PR corto, menor de 0,12, el QRS ensanchado y la delta. Se ve un ensanchamiento aquí al inicio del complejo QRS. Entonces, los pacientes pueden debutar con una taquicardia paroxística supraventricular, como en este caso, pueden debutar con una fibrilación auricular, pero lo más grave es que debuten con una muerte súbita cardíaca. Y no es por taquicardia paroxística supraventricular, porque esta arritmia es benigna, ni por fibrilación auricular, es por una fibrilación ventricular. Entran directamente en fibrilación ventricular, hacen colapso cardiovascular súbito y si tiene suerte son resucitados. Cuando ya se le hace el electrocardiograma después de haber sobrevivido al paro cardíaco, ya uno puede mirar las características del síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, eso es muerte súbita cardíaca. Veremos ahora, para finalizar este módulo de cardiología, la cadena de supervivencia, ¿verdad? La cadena de supervivencia, como dice su nombre, es una cadena. Hay que reconocer precozmente que la parada cardiorrespiratoria es una urgencia médica y amerita una llamada de auxilio. Cuando un paciente hace un paro cardíaco, se inicia la reanimación cardiopulmonar donde esté. No hay que mover al enfermo, porque si usted lo mueve de ahí, es decir, por ejemplo, el paciente está en la ambulancia o lo está subiendo a la ambulancia o lo está trasladando de una sala de internación y pretende reanimarlo y llevarlo a la terapia intensiva para reanimarlo, eso es un error garrafal. La cadena de supervivencia, es decir, la reanimación, el inicio de la reanimación cardiopulmonar, se inicia desde donde hizo paro cardíaco el enfermo. Desde ahí debe iniciarse ya la reanimación cardiopulmonar. Entonces, el segundo paso es la reanimación cardiopulmonar precoz. Es importante que desde los testigos, desde los que acompañan, ya deberían estar reanimando al enfermo, por lo menos dándole un golpe en el pecho, un masaje cardíaco o soplándole para que respire el enfermo. Entonces, eso se llama la reanimación cardiopulmonar precoz. Cuando ya está en el hospital, lo que se hace, lo que salva en realidad a los enfermos es la desfibrilación precoz. Hay que tener un desfibrilador y descargar corriente eléctrica. Entonces, esto es lo mejor, la desfibrilación precoz. Y después de que ya salió del paro cardíaco, hay cuidados post-resucitación para restaurar la calidad de vida y prevenir otro evento de parada cardíaca. Entonces, esto es la cadena de supervivencia. Nunca inicie una reanimación cardiopulmonar solo. No puede uno resucitar a un paciente
solo, necesita ayuda. Por eso es que uno grita, uno pide auxilio. A mí me ha tocado en mi vida, en mi experiencia como médico, resucitar pacientes en el ascensor. Me ha tocado resucitar pacientes en el suelo. Si yo espero subirlo a una camilla al enfermo que ha hecho un paro cardíaco, estoy perdiendo tiempo. Hay minutos oro. Ustedes saben que más allá de los 5 a 7 minutos ya hay daño cerebral. Entonces, hasta que usted lo suba a la camilla al enfermo, ya va a haber daño cerebral. Entonces, la reanimación cardiopulmonar se inicia desde donde hizo paro el paciente. Yo recuerdo en una época en el Gumucio Reyes, salió una circular de que todo paciente tenía que ser reanimado en emergencia. Los que conocen el Gumucio Reyes, imagínense que un paciente haga un paro cardíaco allá en la última sala, que es la sala del VIH, en la sala infecciosa. Hasta llevarlo a la emergencia pasan 10, 15 minutos. Hasta eso ya está en muerte cerebral el paciente. Entonces, ese concepto, a Dios gracias, se superó y se logró hacer entender a los que quisieron normar esto de que los pacientes tenían que resucitarse en emergencia. No. Las salas de los servicios, de los hospitales, las salas tienen que tener siempre un resucitador, un equipo de resucitación, tiene que tener su carro de paro. Es importante. Entonces, lo que uno hace, el soporte vital básico en el adulto, ¿no ve? Soporte vital básico en el adulto. Uno lo que hace es valorar el nivel de conciencia, ¿no es verdad? Hay que sacudir suavemente los hombros, hay que preguntar en voz alta si se encuentra bien, hay que hablar con el enfermo, ¿no es verdad? Entonces eso permite valorar el nivel de conciencia. Entonces tenemos que recordar que hay 4 estados de nivel de conciencia. Alerta es el estado de vigilia, el paciente está despierto, habla con uno, puede estar un poco desorientado, ¿no? Hay el otro estado que es la somnolencia, solo responde a estímulos verbales, abre los ojos, nos habla, se mueve, pero resulta que hay enfermos que están en estado de estuporoso, solamente responde a estímulos dolorosos. Y el paciente que se ha desplomado al suelo está pues en coma, no tiene respuesta, solo las funciones neurovegetativas están normales. Entonces, cuando el paciente no responde, es importante que uno pida auxilio. Ya les he dicho, una sola persona no puede resucitar a un enfermo que ha sufrido un colapso cardiovascular súbito, un paro cardíaco. Es imposible. Es imposible. Por eso es que pedir ayuda. No es que uno va a llevar al paciente para que lo ayude, sino que tiene que venir gente a ayudarle a uno. Cuidado a que usted esté llevando al paciente para resucitar. No, usted no abandone a su enfermo. Usted tiene que estar ahí con el enfermo, brindándole la ayuda. Nunca debe abandonar al enfermo usted. Cuando el paciente no responde, lo primero que se hace es esta maniobra frente-mentón. Hay que abrir la vía aérea. Se coloca la víctima boca arriba, se apoyar una mano sobre la frente para inclinar la cabeza hacia atrás. Con la yema de los dedos, la otra mano bajo el mentón, se eleva el mentón. Entonces esta maniobra es muy importante para abrir la vía aérea. Imagínense que este paciente sea un paciente obeso. Generalmente los obesos tienen un cuello corto, más rápido se atraganta, se asfixia. Entonces hay que hacer esta maniobra frente-mentón con la finalidad de abrir la vía aérea. Entonces hay que abrir la vía aérea con la maniobra de elevación del mentón. Fíjense cómo se agarra al enfermo, ¿verdad? Esta es una situación en la que el paciente ha hecho un paro cardíaco dentro del ambiente intrahospitalario, ¿verdad? La A de la vía aérea, ¿no? ¿Verdad? Pero si yo estoy
fuera del ambiente hospitalario es más difícil, más complicado, digamos, ¿no? Pero se empieza a aperturar la vía aérea. Es importante que usted se cerciore, hay que ver, hay que oír y hay que sentir. Ver movimientos del pecho, oír en la boca los ruidos respiratorios, sentir el aire en la mejilla, determinar si la víctima respira normalmente. Si se duda, actuar como si la respiración no fuese normal, ¿verdad? Importante eso. Cuando no responde o no respira normalmente, estamos frente a un paro respiratorio. Hay muchos enfermos que uno los ve en ese estado de gasping. No sé si se acuerdan lo que es el gasping, en semiología hemos llevado, que es gasping. Entonces yo inicio las compresiones torácicas. Hay que arrodillarse al lado de la víctima. El talón de una mano se coloca en el centro del pecho, en el esternón. El talón. Y, es decir, encima va el talón de la otra mano, ¿de verdad? Entonces, con los dos talones de la mano se hacen las compresiones torácicas. Hay que entrelazar los dedos, el tercer dedo de la mano de debajo, encima del pezón aproximadamente, ¿verdad? Esas son las compresiones torácicas. Varía mucho si uno reanima solo o hay dos reanimadores, ¿no? Entonces, lo que uno quiere a través del masaje cardíaco es restablecer la circulación. ¿Cómo colocar las manos para masajear? La mano hábil va debajo. Entonces, si uno es diestro, obviamente la mano ágil va a ser la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Y al revés, si es zurdo, la mano ágil va a ser la derecha, ¿no? ¿Verdad? Los diestros colocan el talón de la mano derecha contra el pecho, luego colocan la mano izquierda sobre la derecha. Los zurdos colocan contra el pecho la mano izquierda y luego la mano derecha sobre esta. Fíjense que en la práctica, por ejemplo, yo soy diestro, yo cuando reanimo a un enfermo, yo pongo la mano derecha encima de la mano izquierda. Entonces, fíjense que hay una norma, hay un protocolo del masaje cardíaco. El tiempo de compresión debe durar lo mismo que el tiempo de descompresión. Los codos tienen que estar trabados, no hay que flexionar los codos, los dedos entrelazados. El tórax debe desplazarse 5 centímetros. Todo esto es en parte teórico, porque cuando uno está reanimando a un enfermo, lo hace rápido, en 5 a 7 minutos, para saber si el paciente recupera la circulación, vuelve a tener pulso, ¿verdad? Pulso carotidio. Hay que hacer 2 ventilaciones de rescate, abrir la vía aérea, la maniobra frente-mentón. Entonces, esta respiración boca a boca, pues, muy poca gente la hace, digamos, ¿no? 2 ventilaciones de rescate. Hay que insuflar aire, observar el pecho, se eleva durante un segundo. Respiración de rescate efectiva. Hay que mantener la maniobra frente-mentón, observar el pecho que desciende conforme el aire sale. Si la respiración de rescate inicial no es efectiva, antes del siguiente intento hay que mirar dentro de la boca y resolver si hay un problema obstructivo, reevaluar la maniobra frente-mentón, no más de 2 respiraciones cada vez antes de volver a las compresiones torácicas. Pero desde el punto de vista cardiovascular, ¿qué es lo que nos interesa en la reanimación cardiopulmonar? Esto es tal vez lo más importante, porque ustedes pueden buscar en la red internet videos de reanimación cardiopulmonar, pero yo lo que les voy a enseñar es desde el punto de vista cardíaco realmente. ¿Por qué para el corazón? El corazón para por 4 mecanismos. No estoy hablando de causas de paro, mecanismos fisiopatológicos del paro. El corazón para por fibrilación ventricular,
por taquicardia ventricular, por asistolia o por disociación electromecánica. ¿Cuál es la importancia de identificar el mecanismo del paro? Porque el tratamiento es muy diferente. Por eso es que cuando un enfermo sufre un paro cardíaco fuera del ambiente hospitalario, es muy difícil salvarlo. Son raros los que se salvan. En cambio, si mi paciente está internado, yo tengo que identificar si tiene riesgo de que el paciente va a hacer un paro. Lo correcto es que cuando yo tengo pacientes cardiópatas, estoy pasando visita, tengo que identificar a aquellos enfermos que van a hacer muerte súbita cardíaca. Si uno tiene monitorizado a un enfermo, tiene más chance de resucitarlo. Les decía, no se trata de la misma forma una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular, una asistolia o una disociación electromecánica. Ustedes saben que en la medicina se hacen dos cursos. Uno, a los médicos emergencistas se les exige que hayan hecho el ACLS, que hayan hecho el curso de soporte vital básico y que viene junto con el soporte vital cardíaco avanzado, ¿verdad? El ATLS, que se llama. O sea, que claro es otro curso, ¿no? Porque obviamente los médicos emergencistas van a estar siempre ante la eventualidad de un paciente que haga un paro cardíaco. Entonces el médico emergencista, el médico internista y a los cardiólogos nos exigen hacer el curso de ACLS y el soporte vital básico, que se hace junto, digamos, ¿no? El soporte vital básico es lo primero y luego el soporte vital cardíaco avanzado, que se llama. ¿Por qué? Porque hay algoritmos de tratamiento para fibrilación ventricular, para taquicardia ventricular, para asistolia y para disociación electromecánica. De esta charla yo lo que le quiero enseñar y decirles es lo siguiente, cuando yo hice el curso de ACLS, que lo hice hace muchos años atrás, y para complicada la cosa es porque uno tiene que hacer estos cursos cada 2 años para poder acreditarse. O sea, a los médicos emergencistas en otros países les exigen que hagan cada 2 años el ACLS para poderse acreditar como médico emergencista, como cardiólogo, como internista que va a trabajar en un servicio de guardia o en un servicio de terapia intensiva o en un servicio de cardiología. Uno tiene que tener ese curso que lo acredita la AHA, la Asociación Americana del Corazón. En nuestro país hay acá hay todo un consejo de reanimación cardiopulmonar. Hay clínicas que dan estos cursos y desgraciadamente son caros. Lo cierto es que quien tiene estos cursos tiene mayor currículum. Entonces, cuando yo hice el curso de ACLS, de reanimación cardíaca avanzada, un profesor nos decía lo siguiente: la fibrilación ventricular la trata el ventilador, porque el paciente que fibrila y luego hace paro cardíaco, si usted no tiene un resucitador, un desfibrilador, se muere el paciente. Entonces la fibrilación ventricular la trata el desfibrilador. La sistolia, decía el profesor, la trata el cura. Es muy difícil resucitar a un paciente cuando el mecanismo del paro ha sido la sistolia. En cambio, la disociación electromecánica la trata el médico, dice. Tiene que tener buen ojo el médico, porque la disociación electromecánica tiene un buen pronóstico si uno identifica cómo son causas corregibles
El paciente que hace fibrilación ventricular es porque tiene una cardiopatía estructural. El paciente que hace paro cardíaco por asistolia no siempre tiene una cardiopatía estructural, sino puede ser por alguna otra enfermedad. Repito, estos son mecanismos del paro cardíaco, no son causas. Pueden haber acá 10 causas que provocan FB, aquí pueden haber 8 causas, aquí pueden haber 20 causas. Estos son los mecanismos del paro cardíaco. Entonces, si ustedes van y leen un libro de medicina interna, mismo el de Harrison o cualquier otro de cardiología, van a ver que hay un protocolo, un algoritmo para FB, un algoritmo para taquicardia ventricular, un algoritmo para sistolia y un algoritmo para disociación electromecánica. Entonces la FB la trata el desfibrilador, la asistolia la trata el cura, decía, porque es muy difícil que se salve el enfermo, casi siempre se mueren estos enfermos. En cambio la disociación electromecánica la trata el médico. La fibrilación es la causa más frecuente de parada cardiorrespiratoria en los enfermos que sufren de muerte súbita y la cardiopatía isquémica su principal lesión subyacente. Y también esto se ve en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica avanzada. El 80 a 90% de los adultos con muerte súbita no traumática se encuentran con una fibrilación ventricular. Entonces en la fibrilación ventricular el corazón tiembla, no hay gasto cardíaco, es sinónimo de paro cardíaco. Por lo tanto, aquí hay que hacer una descarga de corriente eléctrica para resucitar el enfermo. Entonces, la fibrilación se trata con desfibrilación con el aparato. La fibrilación ventricular ocasiona el 85% de las paradas cardiorrespiratorias intrahospitalarias y el 70% de las paradas cardiorrespiratorias extrahospitalarias. Entonces, la desfibrilación es la medida más efectiva. Su aplicación precoz aumenta el éxito. Ahora, ¿cómo yo sé que un paciente ha hecho paro cardíaco por fibrilación? Siempre y cuando lo tenga monitorizado. Por eso les decía, ¿acaso hay la posibilidad de saber cuando me llevan un enfermo a las 4 de la mañana que hizo un paro cardíaco de su casa? ¿Acaso yo voy a poder saber que el paro cardíaco fue por fibrilación? Difícil, ¿verdad? Entonces, si yo lo tengo internado al paciente, ¿la verdad? Y yo lo estoy monitorizando, entonces yo voy a saber qué ritmo tenía previo al paro cardíaco. Si es fibrilación, yo tengo que desfibrilarlo. Por eso el paciente cuando es traído a la emergencia, lo primero que hay que hacer es ponerle un monitor cardíaco y ver qué ritmo tiene. Porque si es fibrilación, hay que desfibrilar, ¿verdad? La posición recomendada es las paletas que yo voy a colocar para hacer la desfibrilación. Una tiene que estar en el APE y la otra en la parte superior derecha del esternón. Aquí se pone la paleta. Ustedes saben que las paletas del fibrilador están identificadas. Dice apex y dice sternum, ¿verdad? Entonces, yo coloco las paletas y empiezo a desfibrilar. Hay que hacer una secuencia de choques desfibrilatorios. Lo que recomienda la Asociación Americana del Corazón es el primer choque con 200, el tercero directo con 300 o 200, pero generalmente se hace 200, 300 y 360 Joule. El Joule es la unidad de medida para la descarga. Si la desfibrilación es inefectiva, hay que continuar con la reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Hay que mejorar la perfusión coronaria, mejorar el metabolismo miocardio. Entonces, todo esto es teoría, porque en la práctica ustedes van a tener que mirar primero cómo se resucita un paciente cuando hace parada cardíaca. ¿Qué drogas yo utilizo en la reanimación cardiopulmonar avanzada, es decir, el ACLS? Hay drogas que uno debe conocer en la reanimación cardiopulmonar, como la adrenalina, la atropina, que es fundamentalmente para los pacientes que hacen paro cardíaco por bradicardia, el calcio,
puede ser perjudicial para el miocardio y principalmente para las neuronas en condiciones de isquemia. Y el calcio, el gluconato de calcio, que viene en ampollas de 10 ml, está indicado en hipocalcemia, hipercalemia o en intoxicación por bloqueantes de calcio. Entonces, fíjense que las causas primarias de un paro cardíaco, la mayor parte de las veces en el paciente que tiene un corazón enfermo, el 70-80% se debe a cardiopatía isquémica. Estamos hablando del paciente que se infarta, miocardiopatías, la dilatada, la hipertrófica, las valvulopatías, lo más frecuente la estenosis aórtica, las miocarditis. En un paciente con corazón sano, es decir, aquel paciente que se le hace una ecocardiografía y no se encuentra nada, hay el síndrome de Cute largo, que lo más frecuente es de tipo adquirido y luego el congénito, y el síndrome de Brugada. ¿Por qué corazón sano? Porque en realidad cuando se le hace una ecografía cardíaca no hay daño estructural. Estos trastornos obedecen a canalopatías, pero solo se ve con el electrocardiograma, no se ve con la ecografía cardíaca. Y secundarias, hay causas secundarias de parada cardíaca que pueden ser por hipoxia, por shock, por desequilibrio electrolítico, ácido básico o por daño cerebral agudo. Entonces, la cadena de supervivencia es esta la cadena, las compresiones, mantener una vía aérea y abrir la vía aérea, asegurar que el paciente respire, ¿no es verdad? La C, circulación, la A, mantenimiento de la vía aérea, y la B, la respiración en sí, digamos, ¿no? Los carros de paro deben contener muchas drogas, fíjense, adrenalina, lidocaína, amiodarona, atropina, dopamina, dobutamina. O sea, usted tiene que conocer mucha farmacología de estos fármacos, porque estos fármacos son drogas de emergencia. Dopamina y dobutamina son vasoactivos. Isoproterenol es para el paciente que está hipotenso y bradicárdico. Propanolol, verapamilo son para pacientes que hacen arritmias cardíacas. Nitroprusiato para pacientes que hacen una emergencia hipertensiva. Nitroglicerina es un vasodilatador coronario para los pacientes que se infartan. Sedilanide nosotros no utilizamos mucho, más utilizamos la digoxina. Gluconato de calcio en el caso de pacientes que hacen hiperpotasemia, es la droga de elección, ¿verdad? Entonces, los carros de paro, usted tiene que familiarizarse con los carros de paro. Este es el desfibrilador. Tiene que tener una serie tiene que estar bien completo el carro de paro. El desfibrilador, el botellón de oxígeno, el tensiómetro, todo lo que es para reanimar la vía aérea. Y fíjense que hay un mundo de drogas. Esta diapositiva, que es de los institutos del Seguro Social Mexicano, miren las drogas que aquí pone, un mundo de drogas que deben haber en ese carro de paro. Es decir, cuando uno se queda de guardia en un hospital, peor si es un servicio de emergencia, siempre tiene que revisar los carros de paro para ver si tienen todo lo necesario para reanimar un enfermo. Muchas veces a uno se le mueren los enfermos porque los carros de paro no tienen todas las drogas que uno necesita en la reanimación del paciente. Entonces, el paciente que hace una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular, hay que desfibrilar hasta 3 veces, 200, 300, 160. Nunca hay que soltar las paletas. Uno pone las paletas y tiene que quedarse con las paletas ahí y tiene que mirar el monitor cardíaco. Porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Después de que uno hace estas 3 descargas, uno se pregunta, ¿qué ritmo tiene? ¿Con qué ritmo salió? ¿No es verdad? Si salió en asistolia, si salió en disociación electromecánica, o ya volvió a la circulación espontánea. Entonces, después de las 3 descargas, uno tiene que valorar cómo está el ritmo
cardíaco. Resulta que hay enfermos que pueden hacer parada cardíaca también por obstrucción de la vía aérea, ¿no es verdad? Entonces, este es un tema que en anestesiología ustedes lo van a ver. Lo que a mí me interesa dentro del punto de vista cardiovascular es que ustedes sepan los 3 mecanismos de la parada cardíaca. Cada mecanismo de la parada cardíaca tiene un algoritmo. Y esos algoritmos son los que yo necesito que ustedes los revisen, los lean, porque son preguntas de examen, ¿no? Es todo un arte y ciencia la reanimación cardiopulmonar. Si uno no reanima enfermo, es de hecho que cuando se le presente un paro cardíaco no lo va a poder resucitar. O sea, hay una secuencia de reanimar al enfermo y tiene que dominar el médico la secuencia de esa reanimación cardiopulmonar. En una reanimación cardiopulmonar siempre hay un equipo y hay un jefe, uno que domina la orquesta, uno que dirige el equipo. El que dirige el equipo tiene que tener experiencia en la resucitación cardiopulmonar. Es el que ordena, es el que dirige al equipo, es el que da las pautas. Entonces, ustedes van a tener buenas experiencias y malas experiencias cuando resucitan enfermos con parada cardíaca. Algunos van a tener la suerte de reanimarlos, otros no van a tener la suerte de reanimarlos y se van a morir los enfermos, ¿verdad? Hay que conocer un mundo de cosas en la reanimación cardiopulmonar, desde las drogas, desde los mecanismos del paro cardíaco. Fíjense los instrumentos, lo que debe contener los carros de paro, las cánulas orotraqueales, la técnica. Usted necesita saber cómo intubar a un enfermo. Intubación orotraqueal, los laringoscopios, tiene que conocer, cuando uno resucita a los pacientes, cuando uno es interno todavía, es un simple ayudante, ¿no? Pero créanme que el ayudar, uno empieza así, ¿no? Ayuda primero, pero también hay que saber ayudar. Imagínense que yo le pase al que está reanimando un laringoscopio y esté sin pilas. De verdad no va a alumbrar son los 2 tipos de ramas. Fíjense que los laringoscopios, por sus ramas, hay estos 2 tipos, de Müller y de Macintosh. Entonces, el que pasa el laringoscopio tiene que ya haberse cerciorado que el laringoscopio tiene pila. También cuando pasa el tubo orotraqueal, tiene que saber qué número de tubo orotraqueal le va a pasar al médico, al que está reanimando. Esta es la guía, que es metálica, la guía. El tubo orotraqueal, que tiene el balón aquí en la punta, el que se insufla, y es el que provoca edema en la tráquea, ¿no es verdad? Y esto es el CAF, se escribe CUF, pero se escribe CAF. Y este baloncito se insufla, ¿no es verdad?, con aire o con agua, para permitir que este balón quede como un globo ahí adentro, para evitar que se salga el tubo orotraqueal. Ustedes saben que los tubos orotraqueales son radioopacos. Cuando uno le hace una radiografía se logra ver si está bien utilizado. Fíjense que en la intubación orotraqueal todo esto es lo que se utiliza. Esto es silocaína, el laringoscopio, sus ramas, ¿verdad? El tubo orotraqueal, que tiene medidas. Esto tiene este implemento que se llama el CAF. ¿Saben cómo uno evita que se edematice la tráquea? Generalmente, ¿cuántos días debe permanecer un tubo orotraqueal instalado, intubado el enfermo? A mayor días, el tubo orotraqueal provoca un edema de tráquea, edematiza la mucosa de la tráquea, y para eso hay que desinflar el CAF cada cierto tiempo,
De esa manera se evita. Es todo un drama, es toda una serie de complicaciones que sobrevienen cuando el paciente está intubado por mucho tiempo. Y esta es la jeringa que se utiliza, obviamente, para meter el aire o el líquido para insuflar el globo. Entonces, hay mucho que hablar en reanimación cardiopulmonar. Seguramente que en anestesiología ustedes van a volver a llevar la reanimación cardiopulmonar, es decir, cómo se administra oxígeno, cuáles son las formas de administrar oxígeno. Yo lo que les ruego es que lean los algoritmos del paro cardíaco, de los 4 mecanismos del paro cardíaco. ¿Cuál es el algoritmo para FB, para taquicardia ventricular, para sistolia y para la disociación electromecánica? Entonces, en la próxima clase, antes de empezar el módulo de neumología, el miércoles, yo les voy a hacer algunas preguntas de todo esto que estamos hablando. De la muerte súbita cardíaca. Digo que era uno primero de nacimiento y los 6 meses, ¿cuál era el otro? ¿De 45 a 75 años? Sí, exactamente. Son los 2 picos de muerte súbita cardíaca. En esas edades donde más se presenta la muerte súbita cardíaca.